Niakirakiwa pachaja k'achata sarant jaraki mayakutimpiwa humanakaruj hallal t'anisma taypiwa kichawitoqet pacha hicha pachanja aruskip t'añaniwa kunjamasa comunidad taypinakana provincia taypinakana autoridad hilir mallkunaka hilir irpirinakaja chikllata akaraki ukatakeja katuq t'añaniwa Gilata Martín Illapa Callisaya. Le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a nuestro compadre, a nuestro hermano, por supuesto que siempre ha acompañado el Taipi, a Martín Illapa Callisaya. Hayaya, Gilata, bienvenido, gracias por estar aquí. Hayaya. Hermana Inés, Hayaya a todos los compadres y las comadres, y realmente muy complacido a estar acá para hablar sobre nuestras autoridades. Bueno, hermano, compadre, hablar, por ejemplo, del Malcu, hablar del Gilacata, hablar de los Jamayus en nuestras comunidades, representa una fuerza espiritual, pero también de jerarquía. Así es, en realidad tiene que ver con la lucha, la resistencia de nuestros pueblos, porque nosotros teníamos un tipo distinto de estructura política, podemos hablar de esa manera. Teníamos un tipo distinto de estructura política, estábamos organizados en suyos y, por ejemplo, el Tahuantinsuyo, que quiere decir los cuatro suyos, podemos decir las cuatro naciones del sol, Tahuantinsuyo. Entonces, esos cuatro suyos, de la cual nosotros éramos parte del Collasuyo, y la parte, digamos, de Ecuador, que era la de Chinchasuyo, la de la Amazonía, el Antisuyo, y la parte, digamos, una parte de Perú, todo eso era el Contisuyo. Entonces, esos cuatro suyos, era una especie de confederación de naciones. Yeah. Entonces, fíjense ustedes, nuestros hermanos televidentes, eso para el siglo XVI era una novedad política muy grande. ¿Por qué? Porque en Europa aún no se habían constituido las naciones, porque en Europa lo que teníamos eran las peleas entre reinos, entre marqueses, entre príncipes, entre reyes. Por eso los intelectuales más importantes de Europa, el siglo XVI, XVII, están pensando cómo construir un Estado-nación, la unidad, cómo aunar una estructura política, económica. Mientras que nosotros para el siglo XVI ya habíamos estructurado una confederación de naciones en cuatro suyos. Entonces, el suyo era, digamos, la parte de la estructura más macro, podemos decir, el suyo. Yeah. Pero debajo del suyo venía una otra estructura que podemos llamar la laya, o en algunos otros lugares que llaman huamani. En la parte ahora de Perú, por ahí hablan de huamani. Luego, debajo de la laya estaría, digamos, las marcas, ¿no? Y más abajo de la marca estaría el ayllu. En realidad, estamos empezando de lo macro a lo micro. Lo micro para nosotros era el ayllu. O sea, el ayllu es la estructura, la célula, podemos decir, el núcleo que da vida a todo. Y entonces, el ayllu podemos llamar el microorganismo, si es que queremos utilizar este lenguaje, y el suyo sería el macroorganismo. Yeah. Pero el suyo lo que estaba mostrando, digamos, era una ayllu mayor, una forma de estructura. Entonces, si nosotros vemos las características de distintas regiones, hay distintos denominativos para las autoridades. Por ejemplo, en el norte de Potosí van a hablar del Gilanco, pero a este lado estamos hablando también de Gilacata. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es intentar teorizar una estructura histórica. Y si hacemos eso, ese intento, vamos a señalar lo siguiente, de que en el ayllu la autoridad central era el Gilacata,
pero el Jilacata no podía estar solo, ¿no? Pues, tenía que estar también su esposa, que era la Mama Tamani. Entonces, en el Ayllu vamos a tener el Tata Jilacata y la Mama Tamani. Entonces, eso es el núcleo. Ahora, en la siguiente estructura está la marca, y en la marca lo que vamos a tener es el Malco, el Tata Malco, y la esposa es la Mama Talla, ¿ya? Sí. Que es ya una estructura distinta. En el tercer nivel, que es la Laya o el Guamaní, va a estar ahí el Tata Curaca o el Curaca, y la esposa, que es la Mama Palla. Entonces, ya estamos en un nivel ya que estamos avanzando hacia lo macro, y en el suyo va a estar ahí el Tata Inca o el Inca y la Mama Joya, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener estos tipos de estructura. Ahora, esto es como he señalado a un principio, es la estructuración teórica de una estructura, porque en distintos espacios vamos a tener también distintas otras características, como por ejemplo en el norte de Potosí, que hace un momento he dicho, se habla del Jilacata, pero también esta estructura que podemos llamar clásica ha ido cambiando según, digamos, la manera como la colonia ha ido afectando también. Por ejemplo, si hoy hacemos y vamos hacia las comunidades, ya no va a haber esa estructuración. Por ejemplo, Malco se va a utilizar también para el hombre y para mujer. Tatamalco, mamamalco van a decir en otros lugares. En otros lugares dicen cabeza, dicen también, cabeza. O sea, pero lo central, aunque haya habido esos cambios, se ha mantenido algo central, y son los elementos, las características, las estructuras que pueda tener la conformación del Ayllu. Ahora, eso es, digamos, la estructura del Ayllu, y eso ha posibilitado no solamente la resistencia, sino también ha posibilitado la forma productiva en el Ayllu. Pero además de la forma productiva, este tipo de organización lo que ha posibilitado es las ritualidades. ¿Por qué? Porque en la organización que luego ha venido con la República, que es el sindicato, en realidad ya no hay esa dualidad de la autoridad, y por tanto es más moderna, y siendo más moderna, el sindicato tanto ha ido abandonando la característica ritual. Yes, claro. Entonces, el sindicato a Bolivia fundamentalmente va a llegar a principios del siglo XX, con el arribo del Partido Liberal, porque el Partido Liberal tenía un objetivo, modernizar al país, porque supuestamente Bolivia estaba atrasado por culpa del indio. Y entonces, para modernizar al país, lo que trajeron los liberales, intentaron era un poco liquidar al indio a través de la educación. Entonces, el sindicato todavía no se va a meter un tanto a la comunidad. El sindicato lo que va a actuar todavía va a ser a nivel de las ciudades. Entonces, las primeras ciudades, los primeros sindicatos se van a estructurar en torno a las ciudades, en torno a algunos gremios, en torno a algunas actividades artesanales, pero luego vamos a tener, porque ahí van a continuar nuestras estructuras. A principios del siglo XX, después de la derrota de Zárate Vilca en 1899, el Ayllu nuevamente se reorganiza. ¿Y con quiénes se reorganiza? Con los llamados caciques apoderados. Entonces, los caciques apoderados, ¿quiénes? Ahí hay personas que merecen, digamos, todo un programa, digamos, de este espacio que tenemos. Por ejemplo, Santos Marcatola, que es realmente un personaje muy ilustre, creo que tiene el pensamiento amáutico realmente Santos Marcatola. Está ahí también otros personajes como Faustino Llanqui, Marcelino Llanqui de Jesús de Machaca, ¿no? Y hay algunos, digamos, que están en esta misma perspectiva apoyando a los caciques, como Leandro Nina Quispe, que posteriormente va a crear la Sociedad República del
del Collasuyo va a crear acá para enseñar a leer y escribir a los aymaras, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que en el siglo, a principios del siglo XX, todavía el sindicato no se ha metido en la comunidad, no se ha metido, pero ¿cuándo se va a meter en realidad el sindicato? Después de la guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque incluso hasta la guerra del Chaco no hay todavía una unidad, digamos, como ahora uno se siente boliviano, escucha en la tele, son bolivianos, todavía no existe esa bolivianidad en la comunidad. Por eso hay autores muy importantes, van a señalar lo siguiente: en realidad la nación así como Bolivia va a surgir después de la guerra del Chaco, porque la guerra del Chaco, como nuestros abuelos han mandado a la fuerza ahí a un terreno que no conocían, entonces ahí se van a preguntar, van a decir, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué hemos venido? ¿Qué estamos defendiendo? Claro. ¿Acaso nosotros no pertenecemos a esta unidad? Van a ir señalando. Entonces, después de la guerra del Chaco, se van a crear los primeros sindicatos, pero no todavía en la parte altiplánica, sino se van a crear en la parte del valle, Ucureña, entonces esos lugares. Pero ¿quiénes van a crear esos primeros sindicatos? Fundamentalmente aquellos beneméritos que en la guerra del Chaco habían tenido contacto con los mestizos, con algunos criollos, y producto de esa influencia, digamos, habían retornado y en sus comunidades, en la parte del valle, habían estructurado los primeros sindicatos ya. Wow, interesante toda esta historia que nos va contando. En algunas comunidades aún se mantiene ese cargo cacique, por ejemplo, y alguna oportunidad cuando viajamos y escuchamos, ¿no? Él tiene cargo de cacique, que tiene que también, que es una autoridad dentro de una comunidad. Pero para llegar a ser autoridad en una comunidad, las personas, en este caso, cuando uno es joven, ya tiene que ir preparándose porque es por un sistema de turnos y de rotación. Entonces uno ya sabe que voy en algún momento, si yo pertenezco a alguna comunidad, en mi comunidad, por decir en Vilaqui, yo sé que en algún momento me va a tocar. Entonces uno tiene que ir portándose también, tiene que mostrar una, no sé, una moral ética incluso Sí. dentro de la comunidad para estos cargos. Dos elementos que tú has señalado, distinguida hermana. Un elemento del cacique. En realidad, el cacique es lo que la autoridad indígena o india que los españoles habían encontrado cuando llegaron al Caribe. Entonces, cuando llegaron ahí a Guanajaní, que luego lo han llamado San Salvador, entonces ahí han encontrado al primer jefe indígena de ese lugar y lo llamaban cacique, los propios indígenas lo llamaban cacique. Ya. Y entonces los españoles, a cada jefe indígena que venían, los llamaban cacique, cacique, y ha llegado hasta aquí el nombre de cacique. En realidad esa palabra viene del Caribe, ¿no? Y son los primeros jefes indígenas que han encontrado aquí. Por eso también, por ejemplo, a Tomás Catari lo llamaban también cacique, y a Tupac Amaru también lo llamaban cacique. En el siglo XX había habido cacique, pero en realidad el cacique era para nosotros el curaca, que era, digamos, otra autoridad, o el mal, que claro, era reconocido con esa autoridad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy cierto lo que dices, distinguida hermana, porque dentro de la comunidad del Ayllu, para ser autoridad, tiene que seguir una serie de requisitos, tiene que tener una serie de requisitos. Uno de esos elementos, por ejemplo, es el taqui, ¿no? El taqui, o sea, el taqui significa que previo a ser autoridad, tú tenías que haber seguido una serie de pasos, ¿no? Desde, digamos, tareas de ayuda en el aire, en la comunidad, participar, digamos, de servicio a algunas autoridades, o si no, haber sido chasqui, haber llevado mensaje, y hasta que incluso el taqui va a tener como elemento el jaquechawi, ¿no? Entonces, claro, llega eso, ¿no? Vas a llegar ahí al jaquechawi. ¿Por qué? Porque en la concepción de nuestra, digamos, si uno es solo, lo llaman macha,
¿no? O macha, o sea, macha, ¿no? O sea, macha, que en realidad significa que uno está solo, mayachata, de ahí, ¿no? Mayachata, macha, y también viene ahí machata, ¿no? Que es el que camina desequilibrado, ¿no? Después de haberse servido alguna bebida espirituosa, entonces es el desequilibrado todavía. Entonces el macha no puede ejercer todavía, digamos, una actividad de autoridad. Entonces tiene que hacerlo a partir del pacha, payachata, pacha, pacha y del equilibrio ya. Entonces los aylus, las comunidades van a, por tanto, exigir como requisito para autoridad el hecho de que sea, digamos, una pareja. Pero en el sindicato no ocurre eso. Por eso los sindicatos, si nosotros analizamos, en la parte altiplánica mucha fuerza han tenido después del 52, generalmente son, digamos, solteros las autoridades. Una de las figuras muy importantes del sindicato, fundamental, hace un par de meses acaba de fallecer y a quien rendimos nuestro homenaje, Genaro Flores, ¿no? Genaro Flores, por ejemplo, solito casi hacía, casi su esposa no participaba del sindicato, todo. Entonces, pero en el ayllu, digamos, el ejercicio de la autoridad es en dualidad, por eso en el ayllu clásico que hemos hablado hace un momento, si el esposo o la esposa tenía que viajar, por ejemplo, el esposo a algún espacio, alguna actividad, la autoridad no dejaba a otra persona, sino lo dejaba, digamos, a la esposa quedaba. Y eso se ve también durante el levantamiento de Tupac Katari, cuando Tupac Katari tiene que ir por distintas razones a otros espacios para organizar el levantamiento. Bartolina sí se está comandando las incursiones hacia La Paz, ¿no? Y todas las actividades que Tupac Katari tenía que realizar. Entonces, ese es uno de los requisitos, el taqui. Una de las instituciones de la autoridad es el taqui, podemos decir. Pero otra institución muy importante es el muyu, ¿no? El muyu en realidad es el ejercicio del poder rotativo. No, nadie puede realizar una actividad política y un ejercicio político, un cargo político por siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el ejercicio político del control del poder lo tienes que hacer en rotación y todos tienen que participar de la rotación. Nadie puede decir lo siguiente: miren, estos 2 años o esta gestión yo lo he hecho muy bien. Por tanto, como lo he hecho muy bien, para que el proceso de cambio siga avanzando del ayllu, entonces vamos a seguir, yo voy a seguir, así no. ¿Por qué? Porque nuestros mayores sabían que cuando una persona se quedaba en el ejercicio, en el control del poder, eso llevaba a la corrupción. Pero al mismo tiempo llevaba, digamos, a una serie de males que hoy estamos teniendo. Por ejemplo, el culto a la personalidad, luego también el saber concentrado en una sola persona. Entonces, lleva a mucho más. Mientras que cuando el poder se hace rotativo, entonces todos participan del ejercicio del poder y por tanto todos participan podemos llamar de la cosa del ayllu. En lo moderno dicen de la cosa pública, dicen, ¿no? Entonces, la res pública. Nosotros podemos decir en la res del ayllu, en la cosa del ayllu. Ahí todos participan y tienen la posibilidad de control. Entonces, el muyu es un elemento muy importante. Luego, también el tipo de democracia no es por las urnas, no porque eso trae también pues hasta una hipocresía trae eso, porque de frente yo te puedo decir, hermana Inés, yo sé que estás participando, ahora voy a votar por ti en estas elecciones, ya, y entro al cuartito ahí y voto por otra persona, entonces, y al salir todavía te digo, por vos siempre he votado, ¿no? Sí. O veo que has ganado, bien, has ganado, hermana, por vos yo he votado, así, ¿no? A ese tipo lleva.
En el Ayllu en realidad es a partir, digamos, de cómo nos vamos expresando y si son espacios muy grandes, yo he visto en alguna vez que los hacen hacer fila, a ver quiénes votan por tal, porque ya son muchos espacios, pero claro, separan, ¿no? Las sí, autoridades, ahí digamos una persona, la otra persona y detrás sí. hacen... Entonces hay así, Sí. distinguida hermana Inés, una serie de elementos que es muy importante recuperar. La actual crisis política tiene que ver también con ese elemento, porque hemos olvidado muchas cosas Así de es. cómo eran las instituciones del Ayllu y bajo qué criterios se manejaban. Hayaya, gracias compadre Martín Illapa Callisaya, realmente tiene mucho conocimiento y esperamos siempre tenerlo aquí en el Taipi. Como le decía al principio, usted ha estado acompañando este espacio y espero que le guste. Estamos estrenando también en este nuevo ciclo el Taipi. Gracias por estar aquí y pues sí, un Hayaya para usted y todo su camino, compadre. Gracias. Hayaya hermana, Hayaya hermanos también a todos y que siempre tengamos un camasa de restaurar nuestro collací y nuestro tahuantinsuyo. Ya, compadre. Ahí está, compadres. Sin duda debemos recuperar esta memoria que hay en nuestras comunidades y en nuestras provincias, en los pueblos milenarios, compadres, comadres, donde la autoridad no está para servirse de la comunidad, sino está para servir a la comunidad. Es como el papá y la mamá que se preocupa de las personas, y no solo de las personas, sino de todo aquel ser vivo existente, que tiene relación con las huacas, que tiene relación con el aire, con el viento, con el agua, absolutamente con todo, compadres. Esa es la autoridad en nuestras comunidades.